Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta videoclase en la cual hablaremos una breve reseña de Francisco de Morazán y su legado. Bueno, ya presentamos a los integrantes, ya los conocimos, ¿verdad? Ya conocimos a toda la parte del grupo expositivo de la Cátedra Morazánica. Ya sabemos también que somos de la carrera de preescolar. El contenido que vamos a tocar es Morazán y su legado en la educación. Entre los subtemas están creación del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Luis Zaragoza, como pueden observar en las diapositivas, códigos Livingston y su influencia en Honduras y América Latina, legado de Morazán como general en las batallas de la Trinidad, San Pedro Perulupán y batalla de San José. Podemos ver el primer subtema, que es legado de Morazán y la educación. Podemos observar en esta diapositiva la introducción. Como introducción tenemos esta reflexión que dice que sus ideas debieron haber dado vueltas en la cabeza de Pablo Neruda cuando escribió Alta es la noche y Morazán vigila, en su libro El canto al general. Las estatuas de hoy reciben ramos y corones de flores por América, actos solemnes en la tumba del Salvador. Un día como hoy, bueno, un día normal como hoy, un día soleado, también se celebró un día lluvioso, no importa el clima, se celebró la muerte de Francisco Morazán. Primero, como ustedes pueden observar en las diapositivas y todo lo que nosotros tenemos como reflexión, se le trató como anticristo, se le trató como antisocial y paradójicamente ahora podemos ver que se le está dando un auge, se le está dando un honor a quien antes se le llamaba de otra forma. Y sin embargo, ahora podemos destacar todo lo bueno que Morazán tiene, que a continuación vamos a exponer. En esta otra diapositiva, acerca de pensamiento de Morazán, podemos destacar este hermoso pensamiento que dice que la escuela, desgraciadamente, no ha podido ponerse en práctica en esta ciudad. Cuando hablamos de esta ciudad, hablamos de San Pedro Sula y las ciudades más importantes de este país. Dice que no hay pueblo, por pequeño y miserable que sea, que no tenga un maestro para la educación y la juventud. Y se podría creer que la rica Tegucigalpa, llena de tantos vecinos patriotas, no la tenga. No puedo creer más que hay manos cultas que fomenten la rusticidad de este pueblo, y no sería una vergüenza tan débiles trámites. Pensemos en estas preguntas como pensamiento de Morazán. Ahora en esta otra diapositiva que dice Francisco Morazán como secretario general del Estado, podemos ver algún dato interesante, y es que el 11 de noviembre de 1824 solicitó al ciudadano jefe político intendente de Tegucigalpa que pusiera a las municipalidades de su mando un término de un mes para que entregaran informes relacionados con las escuelas que el Congreso había pedido al Poder Ejecutivo. Ustedes se preguntarán que qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Pues sencillamente que es uno de los legados de Morazán que más queremos resaltar, que es la educación. ¿La educación dónde? En estos países centroamericanos, pero específicamente en Honduras. Francisco Morazán como presidente de Centroamérica, dice esta otra diapositiva como tema. Morazán como jefe supremo de Honduras decretó la ley sobre la protección de los establecimientos de enseñanza pública e hizo varias consideraciones, que en esta otra diapositiva vamos a ver. Como subtema tenemos en esta diapositiva consideraciones en la ley de protección de los establecimientos de la enseñanza pública autónoma, que hoy le llamamos. La propagación de las letras es uno de los principales y más interesantes objetos que llama la atención. Y cuidado. Número 2. Es necesario comenzar por arreglar las escuelas, las primeras letras, sistematizando su enseñanza de una manera que pueda producir los efectos benéficos. O sea, ¿qué quiso decir en esto? Que no solo porque tengamos una escuela y una persona pase por una escuela, por una universidad, incluso por un posgrado, podemos decir que esa persona es de buen proceder. No, es establecer lineamientos dentro de la escuela que realmente ayuden, no solamente a tener un cartón, como le decimos, o un título, sino que también nos ayuden a ser un ser humano de buen proceder. Esto es uno de los legados que nos ha dejado Morazán.
Dice la número 3, y en letras grandes, que solo puede lograrse por medio de un plan general que al mismo tiempo destruya los abusos que ha introducido, ¿qué? La ignorancia. O sea, podemos ver personas con título que son ignorantes. ¿Ignorantes en qué? Ignorantes en muchas cosas, incluso en un saludo, en un buenos días, en un buenas tardes, que ahora se ha perdido tanto. De repente este no es un legado de Morazán, simple y sencillamente es sentido común, que si tenemos educación lo vamos a poder lograr. Último legado, o sea, antes de morir, no es que es el último legado y obra educativa de Francisco Morazán. 10 días antes, como dice la diapositiva, de su muerte, Morazán fundó el Instituto de Enseñanza Secundaria en San Luis, Zaragoza, Costa Rica, en la ciudad de Cartago, el 5 de septiembre de 1842. Imagínense que hasta últimos días de su muerte, él pensó en lo tan importante que es la educación y no dejó de luchar por ello. Y nosotros como docentes, entonces, ¿por qué no lo hacemos igual? Más adelante vamos a ver eso. Tenemos aquí como subtema también en esta otra diapositiva el método lancasteriano. Y ustedes preguntarán, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, miremoslo a continuación. La enseñanza mutua o método lancasteriano consiste en el empleo de los estudiantes más aventajados para que les transmitan a grupos de sus compañeros los conocimientos que previamente han recibido de sus maestros, o sea, lo que hoy conocemos como niños tutores, que decimos un niño va a ser encargado de este u otro grupo. Entonces, esto no es algo que se nos sacó de la manga hace 10 años o hace 5 años, no, esto viene desde las propuestas de Morazán. Este es un legado de Morazán. Hago énfasis porque ese es nuestro tema, legado de Morazán. Ahora, ¿cuál es el origen? En esta diapositiva pueden ver cuál es el origen del método lancasteriano. Les voy a leer un poco y ustedes amplían su lectura. El origen fue de Andrew Bell, un maestro enviado a Madras, India, o sea, desde la India, para enseñar a 200 niños ingleses y se dispuso a estudiar el método utilizado por las escuelas, hindúes. Así dio la enseñanza mutua, una práctica que según los hindúes venía de varios siglos atrás. Basándose en su experiencia en la India, transmitió sus ideas pedagógicas a varios colegios, entre ellos Joseph Lancaster. ¿Cuáles son las características de este método? Bueno, era novedoso en la formación de sus tutores, como dice la diapositiva, ser una solución práctica en medio de la situación económica y difícil. Como podemos ver, estas situaciones no son de ahora, que pasamos situaciones económicas, sino desde antes. Y la falta de maestros para masificar la educación. A través de dicho sistema se inculcaban los valores morales del nuevo ciudadano. Expansión del método lancasteriano en América Latina. Ustedes todavía estarán preguntándose por qué hablamos de este método. Pues sí tiene que ver mucho con Morazán. Sigamos poniendo atención. Se inicia en las principales ciudades de Estados Unidos, Colombia y Venezuela, desde donde Lancaster promovió su método educativo a través de una cartilla memorística y disciplina militar. El sistema lancasteriano de alumnos monitores, o sea, los tutores, representaba una solución para la época, ya que resuelve la dificultad de la carencia de docentes y había un solo maestro para 1000 discípulos, es decir, para 1000 alumnos. Entonces, obviamente, es cuando este método implementa lo que son los alumnos tutores, o sea, los alumnos que de repente tienen mayor facilidad para aprender, como ahora en día, pues, obviamente, varios lo usamos. Ahora pueden ver en esta diapositiva por qué yo les hablé tanto en estas otras 3 diapositivas anteriores del método lancasteriano. Aquí podemos ver que fue también legado de Morazán. Introducción, como ven en esta diapositiva, introducción del método lancasteriano en Honduras. Morazán conoció las virtudes del método mientras estuvo en el ayuntamiento de Tegucigalpa. Y es por eso que cuando llega a la presidencia de la Federación Centroamericana, procura utilizarlo para masificar la educación. En Honduras, la primera escuela normal lancasteriana se fundó entre 1836 y 1840. Durante la Reforma Liberal, se amplía la formación de docentes creando escuelas normales en diferentes regiones del país, así como el Código de Instrucción Pública. Vemos ya que hemos mencionado 3
legados que Morazán ha dejado y que ahora todavía lo utilizamos. ¿A dónde? Obviamente en la educación, que es nuestra preparación y de lo que estamos egresando. Crítica hacia el método lancasteriano, o sea que no solamente todo es un jardín de rosas y siempre tiene todos sus pros y sus contras. Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, criticó el sistema lancasteriano por su método memorístico y su rígida disciplina. Consideraba que los niños deberían preguntar y no repetir para obedecer la razón y la autoridad. Bueno, aquí pueden leer ustedes cuáles son las otras dos desventajas, podríamos decirlo, o críticas de este método. Y la otra que hace énfasis, y está entre comillas, como ustedes pueden leer en la diapositiva, que el niño no juega nunca, el niño que no juega nunca llega a ser, pero el hombre que no juega pierde al niño que hay en él. Este pensamiento muy bueno. Y ahora vemos aquí en la otra diapositiva Morazán como reformador. Este también es otro subtema de los que les presenté anteriormente. Bueno, ahí podemos ver Morazán como reformador en los códigos Livingston. Leamos por favor esta diapositiva y veamos desde dónde viene. Les doy un momento para que la lean. Vemos aquí los códigos Livingston. ¿Quién era Edward Livingston? Pueden observar. Y también qué es lo que hacía y por qué lo hacía. No estoy ahorita exponiendo estas dos diapositivas anteriores porque quiero que ustedes las lean. Y luego, al momento de preguntas y respuestas, que vamos a tener el espacio más adelante, al terminar esta videoclase, ustedes pueden abordar este tema. Bien, ya que leímos estas dos diapositivas anteriores, vamos a hablar entonces de Morazán y la reforma legal. Vemos que como presidente de la Federación Francisco Morazán en 1830 y en agosto del año siguiente asumió la jefatura del Estado de Guatemala, Mariano Gálvez. Ambos fueron reelectos para el otro periodo y se mantuvieron al mando hasta el predominio liberal y llegó a fin en 1839 en medio de la Rebelión General. ¿Por qué menciono esto? Porque es otro legado de Morazán. Vamos a mencionar brevemente, y ustedes van a ver las diapositivas, sus principales batallas, que ya la mayoría de nosotros las conocemos. Como vemos, las principales batallas son, solo las voy a mencionar y ustedes hacen la lectura. Bueno, tenemos las principales batallas. Dice que el general Francisco Morazán fue conocido y es considerado hasta hoy como uno de los mejores estrategas en cuanto a batallas se refiere en el continente americano. ¿Debido a qué? Como pueden leer en la diapositiva, preparación intelectual, destreza militar, y es un logro que en la mayoría de las batallas se involucró. Podemos ver en esta otra diapositiva la batalla de San Pedro de Perulupán. Leamos también la diapositiva, hagan sus anotaciones para que hagan sus preguntas, porque más adelante les abordaremos las respuestas, ¿verdad? Y si de repente nosotros no sabemos la respuesta, pues la licenciada nos auxiliaría con sus conocimientos amplios en este tema. Batalla de San José, también leamos. Simplemente estoy dando un recuento de cuáles son los legados que dejó en diferentes áreas, no solamente en educación, podemos ver también que como un general fue victorioso en varias batallas. Vemos aquí también cómo fue traicionado Morazán y dónde fue traicionado, aunque no sea relevante en el tema del legado, pero sí es importante porque estamos hablando de Francisco Morazán y es importante que sepamos un poco más de la historia. Podemos ver dónde fue traicionado, quién lo traicionó, cómo lo traicionó por medio de esta diapositiva, que también me gustaría que la leyéramos y que alguno de ustedes pues, pueda leerla y hacer su análisis y escribir sus preguntas. En las conclusiones tenemos que la educación para Morazán significó la libertad y por la cual la propagación de esta puede manifestarse y con base en el conocimiento se logra soltarse del yugo de la ignorancia. O sea, uno de los legados de Morazán es que nosotros como estudiantes, como profesionales que estamos a un pie de serlo y como maestros sobre todo, ayudemos a nuestros alumnos a realmente salir de la verdadera ignorancia. Como les expliqué al inicio,
Uno como maestro o como profesional no deja de ser ignorante. Todos los días tenemos algo que ignoramos, entonces la idea es salir de la ignorancia de una u otra manera. También podemos ver en la diapositiva que Francisco Morazán implementó el método lancasteriano que ya hablamos y a pesar de sus debilidades marcadas, ya que la educación en ese momento era débil, aún así lo impulsó. Y esto fue todo. Somos el grupo de preescolar. Muchas gracias por atención. Espero que si tienen preguntas las hayan anotado para nosotros ahorita al final podérselas contestar. Muchísimas gracias. Ok, bueno, ya creo que fue suficiente tiempo para escribir sus preguntas en las hojas que tienen ustedes o en sus cuadernos. Mientras analizamos las preguntas, pánsenselas a las compañeras que las van a ir recogiendo. Los voy a hacer que se deleiten con este video, que si de repente quedaron algunas lagunas en el tema que estamos exponiendo, pues vamos a refrescarlo y vamos a sacarlos de dudas con este hermoso video que viene a continuación. Por favor, disfruten y guardemos silencio para que entendamos mejor. Es 15 de septiembre de 1842. Hoy se cumplen 21 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Todo está listo en la Plaza Mayor de San José, Costa Rica. Pero no para un acto de celebración, sino por la pérdida de uno de sus mejores hijos. Un líder cuyo genio le llevó a dominar el panorama político y militar de la región por más de 10 años. El general Francisco Morazán. Francisco Morazán fue el último gran intento de la construcción de una Centroamérica liberal. Quiso llevar los ideales liberales a su máxima expresión y que soñó con una república federal, como un solo país. Fue para mí el pionero de la democracia en Centroamérica. Se habla de la revolución morazanista porque él introduce las ideas de la unión republicana y democrática y el respeto a los derechos del individuo. Yo pienso que este es el hombre más grande de la historia de Centroamérica. José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en la villa de San Miguel de Tegucigalpa, en el contexto de una América Central que por casi 300 años había sido tierra sometida por la espada de conquistadores españoles. En aquellos años finales del siglo XVIII, todavía esta parte marginal de las colonias de España en América era un centro minero, donde incluso no hay una gran producción de minas, pero como un relativo importante centro minero en Centroamérica, pues allí habían llegado una serie de migrantes del Viejo Mundo, y entre ellos la familia Morazán. Pero era una pequeña villa, la Tegucigalpa de aquellos años, de tal manera que no había ni escuelas, por ejemplo, en un área marginal del Imperio Español. Y a pesar de que Morazán tenía una situación económica muy favorable en relación a otra serie de grupos sociales, no había las condiciones
para poder tener una educación formal y escolarizada. El joven José Francisco se convirtió muy pronto en un insaciable lector, que a fuerza de disciplina lograría vencer las barreras de su instrucción. El temprano aprendizaje del francés le facilitó el conocimiento directo de la Revolución Francesa, el liberalismo político de Tocqueville y el contrato social de Rousseau, las batallas napoleónicas, la mitología de los grandes héroes de la antigüedad y los detalles de la guerra de independencia en España. Cuando se produjo la independencia de Centroamérica en 1821, el joven Morazán tenía 29 años y trabajaba como asistente del alcalde del ayuntamiento de Tegucigalpa como defensor de oficio de casos judiciales en materia civil. Con ello ganaba conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la administración pública. La independencia de Centroamérica, cuando todavía estaba integrada como la Capitanía General de Guatemala, llega por añadiduría, no por grandes luchas que ahí se realizaron, sino básicamente por las luchas por la independencia que se van a movilizar en el Virreinato de la Nueva España y como influencia van a llegar a la Capitanía General de Centroamérica, por lo tanto a sus provincias. Pero las clases dominantes suspiraban por volver a la monarquía y surge la idea de la anexión de Centroamérica al joven imperio mexicano de Agustín I de Iturbide. El hecho de que Centroamérica había hecho una declaración de independencia en el papel y que las diferentes provincias, unas se fueran por el lado de esa independencia y otros de unirnos al imperio de Iturbide, hizo que Morazán enfilara en las fuerzas defensoras de la independencia. Por fortuna no hubo guerra, porque los ejércitos, tanto de Guatemala como de San Salvador, que apoyaban a uno y otro bando, se retiraron y el 5 de enero de 1822 nos estábamos poniendo a la orden del imperio de Iturbide, nos anexamos a México. Pero el recién estrenado emperador tuvo que abdicar tras múltiples contradicciones internas. Pronto Centroamérica se desvinculó de todo poder extranjero y por acuerdo general pasó a llamarse desde entonces Provincias Unidas de Centroamérica. Comienza el drama que marcará toda la historia de la región, la lucha entre liberales y conservadores. Unos abogan por el poder democrático que trajera el progreso y la instrucción, los otros por mantener el orden colonial y el poder de la Iglesia. Con el apoyo liberal, Morazán es nombrado secretario general del gobierno el 25 de septiembre de 1824. Se aprobó la Constitución 2 meses después, bajo la consigna Dios, Unión y Libertad, y la nación pasó a llamarse República Federal de Centroamérica. La región parecía consolidarse, pero el entusiasmo no duró por mucho tiempo. Manuel José Arce, presidente electo bajo la nueva Constitución, muy pronto demostró su desinterés por reformar la economía y la sociedad centroamericana, entregando a los conservadores el control del gobierno federal. Como respuesta a la traición, los defensores de los ideales progresistas se levantaron en armas y Francisco Morazán entra en el panorama político y militar de Centroamérica en una contienda que trascendió a la historia como Batalla de la Trinidad. Allí aquel hombre civilista resulta que es un genio. Él es el que planea la estrategia de la batalla. El jefe de las armas era don Remigio Díaz, y sin embargo es Morazán el que toma la iniciativa. Y ese triunfo lo hace famoso. Su fama como libertador pronto le haría recibir llamados desde El Salvador
ocupado por las fuerzas de Manuel José Arce. Morazán llamó a las filas y con una guerrilla de voluntarios hondureños de Nicaragua y El Salvador que traían consigo sus propias herramientas de guerra, formó lo que él mismo llamaría el Ejército Protector de la Ley. En nuestra fila se encuentra el cese del dominio colonial. Con ellos partió Morazán hacia la zona del Gualcho, punto estratégico de los conservadores en El Salvador. ¡Que vengan todos! En nuestras filas está la Unión Centroamericana. El día 5 de julio llega a esta hacienda aproximadamente a las 12 de la noche, bajo un torrencial aguacero, precisamente en el momento que se encuentran las tropas federales del coronel Vicente Domínguez, un coronel español muy preparado, muy diestro militarmente, con las mejores tropas de la Federación que están acá para derrotar a Morazán. Morazán se da cuenta que está en la hacienda, a sus espaldas está un río, en un precipicio de 200 pies, el río está crecido y solo tiene dos salidas. Una, o lanzarse al río al vacío, o atacar cuerpo a cuerpo al enemigo de las tropas federales que tiene a su frente. Morazán toma la decisión y con una tropa de apenas 400 hombres enfrenta al ejército de Vicente Domínguez, que le superaba en más de 1000. El talento como jefe militar se pone a prueba. En esa circunstancia logra poner en fuga a las tropas de Domínguez y al amanecer ya había logrado la victoria. Gualcho representa para los salvadoreños y centroamericanos la primera gran victoria del gran paladín centroamericano Francisco Morazán. Es recibido apoteósicamente en San Salvador. Desde ese momento, El Salvador le manifiesta un profundo afecto y él les toma afecto también. Esa relación entre él y los hombres de los barrios pobres de San Salvador le da a él después una gran capacidad de acción. Se le dice en El Salvador que el punto neurálgico está en Guatemala. Allá es donde Manuel José Arce está originando los problemas. Entonces Morazán se va con ese ejército aliado protector de la ley a liberar Guatemala. Ahí entra y triunfa. Depone a Arce, a sus seguidores, se van al exilio. Y ahí viene lo grande de Morazán, que pese a que él tiene el control del poder, lo deposita en un hombre civilista guatemalteco, José Francisco Barrundi. Él pudo autoelegirse el jefe de Centroamérica y no lo hizo. La República de San Salvador, este riesgo ruso. Aún así, Morazán es elegido presidente por decisión popular. Al año siguiente toma el mando de la República Federal de Centroamérica con la promesa de restaurar el proyecto liberal. Desgraciadamente, su proyecto modernizador, que establece las primeras reformas en nuestra América, incluso adelantándose a las de México o de otros países, no van a poder madurar lo suficiente por las condiciones prevalecientes en esta región, la más vulnerable de nuestra América. El aparato militar siguió siendo el de la colonia. Los terratenientes y todo esto querían una independencia, sí, pero con fines económicos, con el fin de poderse insertar en el mercado internacional que era Londres, apoyados por el Imperio Británico, pero ninguna reforma al interior, que los peones siguieran siendo analfabetas, que los peones siguieran siendo gente sin ninguna instrucción, porque si tenían ideas de la Ilustración francesa, iban a ser revoltosos, iban a reclamar, iban a exigir. No, entonces tener a los indios, tener a los peones agrícolas, son juzgados. Hacer una independencia para hacer negocios, no para que los pueblos fueran malditos. Y a esto se sumaba el clero recalcitrante que estaba encumbrado en la cúpula de la Iglesia Católica en la región.
los cuales también no querían que las ideas liberales, de ideas de libertad de culto, proliferaran en Centroamérica, y mucho menos la educación. Morazán era consciente de que todo estaba por hacerse, de que el subdesarrollo era culpa del colonialismo español y que solo una legislación basada en principios de igualdad podía convertir a Centroamérica en una nación próspera. Cuando empieza a suprimirse la esclavitud de los negros, cuando comienza a ponerse la libertad de cultos, la libertad de imprenta, de asociación, etcétera, se sienten agredidos. Y fue como Morazán, siendo presidente, tenía que estar encontrando continuamente elementos que dispersaban a esta América Central, que tendía a la balcanización por la fragmentación tanto geográfica de la situación como los pequeños grupos de poder que estaban ahí fraccionando su nación. Unas veces fueron los hondureños, otras los nicaragüenses los que estaban en contra de Morazán y los guatemaltecos en favor, pero la mayoría de las veces fue al contrario. Entonces ese cambiar de idea denota la fragilidad con que los sectores en las diferentes provincias se imponían en determinado momento, pero Morazán jamás olvidó cuál era el centro de la lucha. Nunca demostró ser una figura grande, pues, ante la gente que lo trataba. Tenía una humildad y una sencillez increíble. Fue un hombre que no tuvo ambiciones personales. La ambición de él era la unión de Centroamérica. Morazán fue un hombre de paz. Morazán fue un hombre de diálogo. Siempre, antes de iniciar una batalla, él quiso la paz, no por cobardía, sino porque él quería evitar una efusión de sangre. Pero cuando ya no hubo acuerdo, entonces él tuvo que demostrar que sí podía batallar y, aunque no había recibido instrucción militar, nunca, fue un hombre genial en lo militar. Y cuando veían al jefe, que le decía el general en jefe, cuando veían los soldados al hombre, ellos sentían, solo con verlo presente a él, sentían fuerza. Era un hombre de un carisma tan grande que la gente y las mujeres también, sobre todo ellas, le profesaban mucho amor y él se dejaba querer, si bien era respetuoso. Además, Morazán, por su encanto, no solamente tuvo, digamos, una esposa ante Dios y ante los hombres, sino que tuvo otras personas, pues, con quien tuvo hijos. Pero él, a su esposa María Josefa Lastiris, él la adoraba como su hija, y a lugares donde iba él, iban ellos. Pero acuérdese que el político a veces, en ciertos momentos, tiene que desprenderse un poco de su hogar. Entonces, sus negocios de madera que tenía en Honduras tenían sus vaivenes, porque él no estaba al frente de sus negocios. Entonces le interesaba más la patria grande, la Unión Centroamericana, que ante todo su economía familiar. A pesar de su dedicación durante 8 años por darle un mejor futuro a la región, se sucedían levantamientos en las provincias que pretendían separar sus destinos de la Federación. En un intento por lograr el entendimiento, Morazán trasladó la capital de la República Federal a San Salvador en febrero de 1834. Allí fue nombrado por la legislatura salvadoreña benemérito de la patria, pero ello tampoco era suficiente. La falta de visión de unos y la ambición de otros obstaculizaban a Morazán lograr la necesaria unidad de Centroamérica. Por
si fuera poco, una epidemia de cólera llenaba de terror a toda la región. Y los enemigos del general aprovecharon muy bien la situación. No habíamos sido culturizados. Era una población que el 98% eran analfabetos. Solo un 2% sabía leer y escribir, y hacían bien fácil de manipular. Entonces, allí se inventa que el cólera morbus fue producto de que Morazán mandaba deliberadamente a envenenar las aguas para, de esa manera, se murieran los indígenas, arrebatarles las tierras y entregárselas a los ingleses. Entonces, la iglesia arma a Rafael Carrera, un sanguinario y letrado, que lo llamaban San Rafael, y con un ejército de fanáticos logran hacer creer al pueblo que las aguas son envenenadas para quitarle las tierras a los indígenas y a los ingleses. Son infamias que se han dicho contra Morazán. ¡Abajo, Morazán! ¡Fuera, Morazán! ¡Hacemos esclavos! Y vamos a seguir luchando contra él. Cuando la iglesia se da cuenta que el haber apoyado a Carrera resultó en un fiasco, que aquel hombre asesina, hace cosas contrarias a lo que se buscaba, le piden a Morazán que establezca el orden, y para establecerlo hay que convertirlo en un presidente dictatorial. 3 veces le fue ofrecida la presidencia a Morazán, y Morazán 3 veces rechaza esa oferta, porque eso iba contra sus principios cívicos, sus principios éticos y morales. Morazán pretendía vencer a su enemigo en el campo de batalla, pero Rafael Carrera lograba siempre escapar de los muchos enfrentamientos que sostuvieron. En aquel tiempo Nicaragua se declaraba independiente de la Federación y el Congreso Federalista de El Salvador otorgaba a los estados la libertad de autodirigirse. Para ese entonces el período presidencial del general había terminado. El Congreso había clausurado y por tanto no se celebraron nuevas elecciones. Era el fin de la Federación. Morazán quedaba sin poder, pero al poco tiempo fue electo jefe de Estado de El Salvador, tomando posesión del cargo el 11 de julio de 1839. Sin embargo, gobernar allí tampoco le sería fácil. Para los opositores de Morazán, este seguía encarnando el ideal unionista y liberal de Centroamérica. Había que combatirlo. Honduras, Nicaragua y Guatemala hacen alianza contra el gobierno salvadoreño de Morazán y emprenden la invasión del territorio dirigida por el general hondureño Francisco Ferrara. Eso fue el 15 de septiembre de 1839. A medianoche, los nicaragüenses se tomaron San Salvador, la plaza de San Salvador, lo único que tenía Morazán. Mandaron a 2 hombres. Venimos, que ya nuestro ejército de Nicaragua se tomó la plaza de San Salvador. También le informamos que tenemos en nuestras manos a su mujer y a sus hijos. Morazán lo vio y les dijo, id a decirle a esos facciosos que mi deber primero tuve patria antes que tener hijos. Y mi deber es conquistar la plaza de San Salvador, aunque pase sobre los cadáveres de los míos. Morazán logra recobrar la plaza de San Salvador, rescata a su familia y parte rápidamente a la zona de San Pedro Perulapán, que ya estaba tomada por el ejército de Francisco Ferrara. Pero aquí en San Pedro había gente que conocía a Morazán y que lo querían. Se valieron de una treta. Treta quiere decir engaño. Y dijeron, se hicieron al lado de Ferrera. Miren, mi general, aquí tenemos comida, aquí tenemos bebida. Diga que usted ha llegado a su casa, aquí no se preocupe por nada. Todos los estancos van a repartirle
la bebida a todos los soldados hondureños, que no quede ni uno sin comer, que se llenen bien. Y también se fueron a buscar mujeres. Toda la tropa de Ferrera se convirtió esa noche en una orgía. Ellos estaban felices. En todo esto, cuando Morazán venía y entró acá, los halló borrachos. Es importante la batalla de San Pedro Pelopán, porque si se hubiera perdido la batalla de San Pedro Pelopán, hasta allí hubiera llegado todo. Ya no hubiera habido nada. Morazán lo hubieran derrotado, lo hubieran fusilado, a saber qué era, pero hasta ahí hubiera terminado, porque solo San Salvador era el único que estaba como centinela, defendiendo la unión de Centroamérica. El principal foco de oposición a esa lucha seguía siendo Guatemala, y Rafael Carrera, al frente del gobierno, era un asunto pendiente para Morazán. Con un pequeño ejército de salvadoreños se dirige a Guatemala, pero allí cae víctima de una emboscada preparada por Carrera con 5.000 hombres. Morazán apenas logra escapar con vida rumbo a El Salvador. A su llegada entrega la jefatura del gobierno. Morazán no deseaba causarle ya más problemas a El Salvador. Morazán deja como constancia una nota, una carta a los notables de El Salvador, muy bella, en la que dice que él se va de Centroamérica, no por cobardía, sino por darle oportunidad a mis enemigos que demuestren con hechos que pueden gobernar mejor. Y me voy a morir a tierras lejanas. Yo no sé si volveré o no, pero aunque muera en lejanas tierras, mi amor a Centroamérica estará siempre conmigo. Morazán llega a Costa Rica y solicita asilo para sus oficiales, pero no para él. Luego se va a David en Panamá, a reunirse con su familia. En ese tiempo de sosiego se dedicó a escribir su Manifiesto de David. Manifiesto de David es una pieza cívica majestuosa que revela a un hombre distinto del hombre guerrero que nos enseñan en las escuelas de Centroamérica. Es el hombre consciente de la historia universal, de las luchas, de la filosofía, del derecho, en fin, de tantas cosas grandes. Y ese manifiesto de David debiera ser la Biblia junto con el Testamento, donde debieran aprender a leer los niños de Centroamérica. En ese tiempo de exilio, Morazán recibe noticias de que los ingleses usurpaban tierras al sur de Centroamérica. También recibe desde Costa Rica una solicitud de ayuda para derrocar a un tirano, Braulio Carrillo. Morazán considera entonces el problema como una cuestión de deber y decide regresar. Junto a sus más fieles seguidores parte hacia El Salvador. Recorre varias ciudades reclutando voluntarios y se enfoca en la situación de Costa Rica. Carrillo estaba al tanto de los pasos de Morazán. Decide tomar precauciones y le envía un ejército para combatirlo dirigido por Vicente Villaseñor, uno de los antiguos compañeros del general y para quien éste había solicitado asilo 2 años atrás en su paso por Costa Rica hacia Panamá. En los 22 meses que Morazán estuvo ausente, Villaseñor
se ha convertido en el jefe de las armas de don Braulio Carrillo. De manera que cuando regresa Morazán, es Villaseñor comisionado para detener a Morazán. Morazán avanza hacia San José con sus tropas, Carrillo envía con Vicente Villaseñor las tropas de Costa Rica y hay un lugar en Alajuela que se llama El Jocote, donde Villaseñor, tal vez sintiendo que si llegaba a un acuerdo con Morazán, iba a ser el segundo de Morazán, iba a recobrar un poder que tuvo alguna vez, firman un acuerdo en que las tropas de Costa Rica, que habían ido a combatirlo, se le unen a Morazán. Nace el Pacto del Jocote, que logran deponer sin un disparo a don Braulio Carrillo. Carrillo y Morazán se entrevistan, uno de los grandes secretos de la historia de Costa Rica. Nunca se sabe qué hablaron, no hay testigos, no hay documentos escritos, no hay declaraciones de los protagonistas posteriormente. Solo se sabe que a la salida, cuando se despide, Carrillo le dice a Morazán: general, usted no conoce a los costarricenses. Morazán se alza con el control del país y se dedica en lo sucesivo a derogar leyes del gobierno anterior y a crear otras que no gozaron del apoyo general de la población. Quitó la ley de bases y garantías, que era una ley que daba a Carrillo el mandato vitalicio. Impulsó, digamos, la creación del primer colegio de segunda enseñanza en Cartago, el San Luis Gonzaga. Incluso a él se le declaró libertador nacional, el Congreso costarricense. El problema de Morazán es que la visión que él tenía, siento yo, es, él no le interesaba tanto Costa Rica, o sea, permanecer en Costa Rica. Él partía de su utopía de volver a reconstituir la República Federal. Desde ese punto de vista, esa visión de mantener el unionismo lo llevó a cometer ciertos errores en el manejo de Costa Rica. Siendo liberal y el principal, digamos, portavoz de una Centroamérica liberal, es llamado a derrotar un gobierno liberal en Costa Rica, apoyado por supuesto por las fuerzas más conservadoras. Entonces, en el contexto costarricense, Morazán aparece más conservador que liberal y aparece como un militar extranjero que viene a imponer impuestos de guerra a gente que no quiere la guerra, que viene a hacer la conscripción militar a gente que no quiere que sus hijos vayan a pelear una guerra que no la consideran de ellos. Costa Rica no tenía nada que ganar con Centroamérica, esa es la verdad. Comenzó a tejerse la leyenda negra alrededor de Morazán. Muchos pensaron que su único interés era retomar una lucha por la extinta federación con la que Costa Rica ya había roto. Para otros, Morazán seguía siendo un patriota defensor de la integridad de la nación costarricense. No es verdad que Morazán quería apropiarse del poder de Centroamérica, sino que la lucha de Morazán era por la integridad del Guanacaste, que se había convertido en una provincia costarricense que había sido de Nicaragua. Voluntariamente estos individuos se habían afiliado a Costa Rica en 1824 y lo que estaba ahora en discusión es que a los pocos días de tomar el poder Morazán en Costa Rica, los nicaragüenses decretan recuperar a sangre y fuego al Guanacaste, y Morazán, queriendo defender la integridad territorial de Costa Rica, hace dos cosas: reclutar gente, porque la defensa se hace con hombres y con recursos económicos que no los tenía el Estado. Eso está tocando los intereses de los hacendados, los intereses de sacerdotes, hacendados, y son estos los que se oponen a pagar. Máxime cuando Morazán, por la necesidad de que ya viene la invasión, hay noticias que Nicaragua está ahí en la frontera, entonces hace Morazán que se adelante el empréstito y pone mano más fuerte. Pero él está reclutando gente para defender el Guanacaste, no para recuperar el poder de Centroamérica. Pero sí era muy cierto que el desánimo crecía restándole a Morazán todo el apoyo que le llevó el poder. Y pronto comenzarían los levantamientos en su contra encabezados por algunos de sus más allegados generales.
esas fuerzas que se oponen logran crearle un cerco desde el punto de vista militar, logran separar a las fuerzas que él tenía en alianza para mantener ese gobierno y queda aislado. Tras varias horas de lucha, ya en la madrugada, logra romper el cerco tendido a su alrededor y huye a la ciudad de Cartago en busca del apoyo de uno de sus mejores amigos, don Pedro Mayorga. Pero Cartago también era presa de la insurrección. En ausencia de Pedro, son recibidos por su esposa doña Anacleto, quien le ruega marcharse inmediatamente. Según ella, Pedro había traicionado la amistad de Morazán y ha ido a delatarlo seguro de que vendría a Cartago. La señora tiene razón, general. Vámonos. General. Fueron los conservadores los que le pidieron a Morazán que viniera. Es un liberal apoyado por los conservadores y que termina siendo refugiado por los conservadores de Cartago, que son los que lo entregan, cuando se dieron cuenta de que ya Morazán no tenía nada que hacer en este país. Al día siguiente son trasladados a San José con las tropas del general portugués Antonio Pinto. Villaseñor lleva 2 días sangrando por una herida que él mismo se hizo con un puñal tratando de matarse. Presumía su final y no se equivocaba. Y luego vino el minuto ingrato, funesto, antihistórico, de atentar contra el libertador de Costa Rica, el hombre que solo quería darle libertad a Costa Rica y procurar la paz de la República, tal como dice el manuscrito de su testamento. Excito a la juventud a que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado todo a como hoy se encuentra. Y mientras Morazán declara al mundo que su amor a Centroamérica muere con él, ya todo está listo en la Plaza Mayor. Envía su relicario a su esposa y a su compañero deja una última frase. La posteridad nos hará justicia. Él mismo da la orden. Es 15 de septiembre de 1842 y Centroamérica asiste a la muerte de uno de sus mejores hijos, el mismo día que se cumplen 21 años de la independencia de España. Su cuerpo fue llevado a una fosa común. Se nos ha pintado al hombre guerrero, el hombre invencible, que tuvo muchas batallas militares. Pero no se ha destacado que más importante que la acción bélica es lo que las ideas que están en discusión en esa batalla. Y decía Martí lo siguiente, refiriéndose a este prócer centroamericano. Es un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdadero estadista, el único quizás que haya producido la América Central, el general Morazán.
Nuestro ideal es la unión, porque así nacimos, estuvimos 300 años unidos y tenemos que volver a la unidad. Nuestro país es Centroamérica y estos son nada más parcelas, o como decía Gerardo Barrios, parodias de naciones. Si hoy vemos el contexto centroamericano, pues vemos que sigue siendo algo ilusorio, crear un espacio centroamericano con las mismas instituciones. Sin embargo, paradójicamente, en el mundo de la globalización, con los tratados de libre comercio, los centroamericanos no les queda otra opción que darse cuenta que se tienen que firmar tratados comunes para enfrentar la región a las grandes regiones económicas. Si el ideal de Morazán se hubiera realizado como él quería, fuéramos grandes, los tuvieran más respeto. Es una utopía que todavía tenemos que realizar, pero dentro de un contexto diferente, realizado por los movimientos populares y no por los ejércitos, no por los militares, ni menos por las oligarquías, que ahora son fundamentalmente oligarquías financieras. Este es un proyecto que es la gran tarea del siglo XXI. Nosotros, como yo digo, no somos el traspatio de nadie, somos la casa y el hogar de nosotros. A petición del general en su testamento, sus restos descansan hoy en San Salvador, ciudad que según él le había sido más fiel. Allí fueron enterrados con todos los honores en 1848. Junto a él, María Josefa Lastiri, la esposa fiel. Toda una vida de lucha no pudo impedir que Centroamérica quedara finalmente dividida en 5 naciones. Pero el legado del general Francisco Morazán, el sueño de la unidad de una sola patria, sigue vigente hasta hoy en la conciencia general de todo el continente.